Buenos días a María Teresa Pinto y a Fabio López de la Roche que nos acompañan. Hoy vamos a hacerles una entrevista sobre el proyecto Menpaz que ya está en curso, pero también queremos hacerles unas preguntas acerca pues de cómo va la Comisión de la Verdad, también acerca de estos retos a los que se enfrentan estos ejercicios de reconstrucción de memoria desde lo local o desde lo regional. Y la primera pregunta que quiero hacerles es, ¿cómo ven ustedes esos ejercicios de memoria que se vienen presentando en las regiones ya desde hace algunos años? ¿Cuál es el balance que se podría hacer sobre esos ejercicios? Mariana, muchas gracias por invitarnos a participar y conversar contigo y con los que nos van a mirar. Yo creo, y Fabio me corregirá en la conversación, que Colombia realmente es un país con una capacidad de producir memorias desde las márgenes, como se llama nuestro proyecto, realmente de hace muchos años. Es increíble cómo las organizaciones sociales de víctimas, sindicatos, maestros, desde hace mucho tiempo han venido construyendo la memoria en las condiciones más difíciles, porque ha sido construir memoria en condiciones de guerra y estigmatización. Entonces yo diría que como para iniciar la pregunta, pues un poco ese abrebocas, pero también es muy interesante porque claro, como los procesos de memoria se han dado antes de que llegue todo este discurso de la justicia transicional y la reconciliación, ha sido muy interesante que estas mismas iniciativas han desarrollado sus propios lenguajes. Entonces muchas hablan de resistencias desde muy al origen de sus organizaciones, no como víctimas y necesariamente, digamos, si bien obviamente se consideran víctimas, pero se ven mucho más allá, se ven como sus ejercicios ciudadanos de resistencias. Entonces yo creo que eso es una de las particularidades del caso de Colombia y eso es lo que trae trabajar desde los territorios y desde las regiones, creo yo, en un proyecto como el que nosotros tenemos. Muy bien. Ahora, digamos, ¿cómo se articulan estos ejercicios con el sistema, digamos, integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición? Pues yo creo que ahí hay un reto. Si bien como María Teresa lo decía, pues hay iniciativas que venían desde antes por parte de las víctimas. Este es un país con 85.000 desaparecidos y por más que la política pública en este momento no sea clara, no la que tiene que ver con las instituciones del sistema, sino con las nuevas políticas de memoria del gobierno Duque, y las no políticas en otras áreas de la implementación de los acuerdos, esos familiares de las 85.000 víctimas no se van a quedar callados, ¿no? Las madres, los hermanos, las hermanas, las familias de esos desaparecidos o de esas víctimas o de esos desplazados están trabajando desde hace mucho tiempo y seguramente algunas iniciativas se van a articular al sistema, otras no, pero lo cierto es que yo coincido con María Teresa en que aquí hay una capacidad de la gente para ejercer el derecho a construir la memoria de la crisis humanitaria, la memoria de sus víctimas, que es muy grande y también diría yo, con todas las dificultades de las víctimas y con toda la invisibilidad de estos temas, porque también hay una buena parte del país que no quiere saber de esto. Eso no es solamente de Colombia, eso es en todos los países. Hay indiferencia, hay una gente que quiere vivir tranquila, que no quiere que nada lo afecte, pero al mismo tiempo el sistema está trabajando por construir empatía y solidaridad y yo creo que va avanzando bien y hay que apoyarlo y hay que hacer que las víctimas también se acerquen y ahí pueden producirse cosas muy importantes. Se acaba de realizar la audiencia sobre las afectaciones a los cuerpos de las mujeres en este conflicto y fue una audiencia muy potente y muy productiva y ese tipo de materiales deberían trabajarse en las escuelas, en las universidades, porque es un material muy valioso para ver muchos aspectos muy problemáticos del comportamiento de los hombres en el conflicto, de las masculinidades guerreras, como se les ha llamado. Entonces, digamos, yo creo que hay que abordar esto con optimismo y viendo cómo sensibilizamos a la sociedad. Y yo creo que uno de los grandes retos, y eso, digamos, yo me imagino que muchas personas se lo imaginaban, es que estamos en un proceso, si se quiere, de paz, de implementación de los acuerdos en el contexto internacional y nacional más adverso. Es decir, internacionalmente pasamos de tener a Obama,
que era un presidente, pues en el contexto global es muy importante, un presidente muy abierto, muy proclive pues a las negociaciones, a la apertura democrática, y eso fue un momento muy importante para la negociación, lo que pasaba con Cuba, digamos, una apertura muy grande, y ahora tenemos un presidente como Donald Trump que está nuevamente trayendo pues la agenda militarista, está trayendo la agenda del narcotráfico muy fuertemente, del terrorismo muy fuertemente. Y yo creo que a nivel nacional uno de los retos de construir, digamos, memoria institucionalmente y no institucionalmente ahora también pasa por el gobierno que tenemos actualmente. Es un gobierno muy regresivo en términos de la verdad, de lo que significa la verdad, y no quieren reconocer la necesidad que necesita Colombia de reconocer lo que pasó en el conflicto, las responsabilidades que son diversas, amplias, pasan por obviamente las guerrillas, los paramilitares, pero también pasan por el ejército, pasan por muchos actores que participaron activamente, los terceros que participaron activamente y son responsables de la guerra. Entonces yo creo que parte de lo que nos pasa ahora es eso, y el sistema, eso se ha expresado, el sistema de verdad, justicia y reparación, eso se ha expresado en ellos específicamente y ellas, en que los recursos están mucho más escasos de los que nos imaginamos. Todavía hay un apoyo internacional, pero esos son esos pequeños retos que hacen que esto sea más complejo. Pero la ventaja, de todas maneras, un poco reconociendo lo que propone Fabio del optimismo, es que hay unas organizaciones sociales de hace mucho tiempo trabajando. Entonces la esperanza de Colombia, de la memoria y de la verdad, está obviamente en este sistema, pero seguirá estando siempre en las organizaciones sociales que desde las regiones, desde las márgenes, han venido trabajando estos temas. Y frente al gobierno, pues aspiraríamos, como es un gobierno que apenas va a completar su primer año y ya que tú te refieres a la comunidad internacional, pues para Europa este proceso es muy importante, incluso para sectores sociales de la sociedad norteamericana. Este es un proceso que tiene muchos logros, que tiene muchas cosas que enseñarle al mundo, y esa presión se está ejerciendo, y yo digo, sería deseable un cambio en el gobierno. Imagínense un gobierno que pudiera avanzar en la implementación, que pudiera estar orgulloso de que su implementación fue mejor que la del gobierno anterior, ¿no? Que estos planes de desarrollo con enfoque territorial fueron claves para avanzar en la presencia institucional. Buena parte de esta violencia que denuncian las mujeres afectadas tiene que ver con regiones donde es la ley del monte, donde no hay Estado, donde la regla la pone cada grupo armado o a veces las propias fuerzas armadas oficiales con su falta de reglas del juego y con sus alianzas non sanctas con grupos al margen de la ley. Entonces, un gobierno que, así como lo está haciendo Enrique Archila en los campamentos, con la preocupación por los desmovilizados, avanzara en la recuperación del campo, avanzara con unos indicadores no de bajas propinadas por parte del ejército, sino de seguridad para esas poblaciones, ¿no? Para las mujeres, ¿no? Es decir, porque las garantías que tienen muchas mujeres en otras zonas del país o en zonas urbanas controladas por las instituciones, pues no, son totalmente inexistentes en muchas áreas de nuestra geografía. Entonces también, así como en su momento fuimos capaces de reconocer el valor de la desmovilización de los paramilitares, ¿no? Y por lo que suprimía un actor armado, que este gobierno tuviera la inteligencia política para aprender a construir sobre lo construido. Pero les cuesta mucho, porque están muy presos de la ideología, desafortunadamente. Demasiada ideología en este gobierno que no deja pensar lo que hay que mantener, y más allá de sus odios a Santos, a las FARC y al proceso de paz de La Habana. Ya que mencionan el tema del gobierno actual, de Iván Duque, una pregunta que les quiero hacer a ambos es, claro, hay una gran preocupación en diferentes sectores sociales porque la implementación de los acuerdos va lento, porque el presupuesto para la implementación pues está disminuyendo, porque están asesinando sistemáticamente a los líderes sociales. Mi pregunta radica en, digamos, ¿qué puede hacer la sociedad civil? ¿Qué puede hacer como el ciudadano de a pie? ¿Qué podemos hacer las personas que vivimos en las grandes ciudades? Que nos enteramos de estos hechos vía medios de comunicación para ejercer algo de presión o para manifestar, digamos, un apoyo a esa implementación de los acuerdos. ¿Cuál sería el mensaje a esa población o a ese ciudadano de a pie?
Digamos, lo que me parece muy interesante en este momento es que esa pregunta que tú te estás haciendo, que se la hizo Fabio también, cómo vincular a los indiferentes, se la están haciendo todos los sectores que en este momento tienen una apuesta por la verdad y la reconciliación en este país. Y eso me parece muy importante porque no siento que era lo usual en Colombia. Digamos, en Colombia hemos estado más acostumbrados a trabajar con el sector con el que me siento a gusto y los otros pues simplemente los desconozco porque no puedo conversar con ellos. Entonces la Comisión de la Verdad está adelantando ejercicios muy bonitos en una metodología que se llama esto de los diálogos de los improbables, donde sientan a personas que son de dos grupos adversos. La Comisión está haciendo un ejercicio muy sistemático de tratar de trabajar más cercanamente con los militares, con los empresarios, que son sectores que no naturalmente pues uno pensaría que deben estar aquí, pero que la Comisión entiende que hay que trabajar con ellos, hay que generar la confianza con ellos. Entonces yo creo que la pregunta que tú haces es muy valiosa y es muy importante saber que hay muchas cosas que se están haciendo en ese sentido. Yo sentiría, digamos, en el nivel más personal, que yo creo que hay que trabajar con los indiferentes. Yo creo que los colombianos debemos acostumbrarnos a conversar con aquellos con los que no estoy de acuerdo y poder respetar la conversación. Sin lugar a dudas, el reto de Colombia no es dejarnos de odiar. Yo creo que uno puede tener opiniones distintas, hay gente que uno puede no gustarle ideológicamente, políticamente, tenemos agendas distintas, pero que eso no significa que yo quiera eliminar políticamente al adversario. Es decir, que tú tienes una agenda de derecha y yo tengo una agenda de izquierda, eso no quiere decir que de ningún motivo eso me habilita a mí a desconocer tu agenda y lo mismo inversamente, eso tampoco te habilita a ti. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, digamos, cada uno en su fuero íntimo, es tratar de conversarlos con los que no me gustan, conversar con el desmovilizado de las FARC, conversar con el paramilitar o la persona que ha apoyado a Uribe, conversar de manera amplia con todos esos sectores y poder reconocer que el otro tiene su argumento, tiene un lugar en la sociedad. Puede que yo no lo comparte y no es el que yo voy a apoyar, pero que tiene un valor. Entonces yo creo que en el nivel micro, creo que eso es lo que podemos cada uno y cada una de nosotros como movilizar en nuestro foro interno. También comparto pues esa idea de María Teresa de lo micro, porque a veces ni siquiera conversamos con las personas que viven en nuestro propio edificio, porque tienen otras posiciones, porque son indiferentes, porque son apolíticos. Yo insisto que eso pues pasa en todas las sociedades, ¿no? Yo hablo con mis amigos brasileños frente a Bolsonaro y es lo mismo. Hablo con mis amigos rusos frente a la situación con Putin, las próximas elecciones. Hay un sector que no le interesa la política, hay un sector que no quiere incomodarse por historias escabrosas, historias de violencia. Entonces eso hay que entenderlo, pero también hay que decirle a la gente que tienen que tocarse, ¿no? Es decir, que aquí ha habido cosas muy graves para la gente, que es lo que está empezando a contar la Comisión de la Verdad. Están quedando esos materiales grabados en la página web de la Comisión. Ahí los pueden consultar, que son testimonios duros, sí, pero es que tampoco podemos desconocer lo que nos ha pasado, porque también yo estoy de acuerdo con el principio de empatía y de solidaridad que promueve la Comisión. Y entonces tienen que apropiarse de eso las organizaciones magisteriales, por ejemplo. Esas historias tienen que trabajarse en los colegios. Los medios de comunicación a veces no ayudan, si bien recientemente pues se ha puesto en práctica la campaña de que cada columnista le ceda su espacio a una víctima, y recientemente lo hizo el padre Diego del Minuto de Dios, como lo hizo Francisco Gutiérrez también con su columna de los viernes en El Espectador. Entonces eso ayuda mucho, pero quisiéramos saber qué piensan los empresarios. A mí personalmente me parece que hace falta diálogo entre clases sociales, ¿no? Mucha gente no se interesa por esto porque supuestamente tendría que ver con el mundo de los pobres o de unas regiones que están por allá lejos. Entonces también esa empatía hay que pedírsela a los grupos dirigentes, hay que pedírselo a los sectores económicos, financieros, a los empresarios. Yo quisiera saber qué piensan los empresarios sobre el desangre diario que vivimos en este país con nuestros líderes sociales. Facilitar esos intercambios de percepciones.
Bueno, regresando al tema de la Comisión de la Verdad, en este contexto político, pues polarizado, difícil, ¿cuáles consideran ustedes que son los principales retos y obstáculos incluso que enfrenta este mecanismo de la justicia transicional hoy en día en el país? Yo creo que tiene que ver en parte con la primera pregunta que tú nos hiciste, digamos, de cuáles son los retos que tiene el sistema en su conjunto. La comisión está, digamos, envuelta como parte del sistema, la Comisión de la Verdad, entonces creo que mucho de lo que hablamos se aplica específicamente a la comisión. Yo sinceramente estoy muy impresionada con el trabajo que hacen, digamos, para decir lo positivo que han hecho en un país como Colombia, donde las instituciones del Estado han estado muy tardíamente comprometidas con el tema de la verdad. Me parece que la Comisión de la Verdad y el Centro de Memoria Histórica realmente hicieron un trabajo muy importante. Entonces yo como para reconocer aquellas cosas positivas, estoy muy contenta con el trabajo que vienen haciendo de trabajo con construir la verdad desde las víctimas, por ejemplo. Eso que me parece muy importante, pero además entender, y los académicos a veces extrañamos eso, que el debate no es con nosotros. La comisión no tiene que trabajar con los intelectuales, la comisión está trabajando en las regiones, que vuelve a la pregunta inicial que tú hacías de las regiones y cómo estas memorias desde las márgenes pueden trabajarse desde arriba. Están muy comprometidos a trabajar horizontalmente. Entonces creo que hay cosas que son muy, muy valiosas. Yo sí creo que de verdad uno de los grandes retos, o quizás los dos retos fundamentales, es uno, sin lugar a dudas, el gobierno. El gobierno ha hecho una campaña, yo creo que explícita y sistemática, de estigmatización de la comisión y de todas esas iniciativas que están hablando, como dice Fabio, de esos horrores que no queremos oír. Eso es el problema de Colombia. Entonces hay una campaña bastante sistemática y muy peligrosa, porque pues es una organización creada bajo los acuerdos, pero que apoya al gobierno. Se supone que debe apoyar el Estado colombiano y el gobierno. Entonces yo creo que ese es uno de los grandes retos, lograr superar esa estigmatización permanente a la que son objeto. Y el otro reto, que creo que también es muy importante, es poderle hablar a eso que son los indiferentes. Yo en los eventos que he participado con la comisión, ellos entienden que el informe se va a poder hacer, digamos, va a ser un informe muy importante y van a poder mostrar los grandes patrones de la victimización en Colombia, las causas, las motivaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ellos y ellas siempre recuerdan que si eso la sociedad no se apropia de eso, se perdió el año, y es algo que habíamos oído también en las negociaciones en La Habana, en Colombia, y lo dice Fabio pues cuando dice que esto es importante que hablemos en las escuelas, en las universidades. Entonces yo creo que ese es el otro gran reto de la comisión, es decir, no solamente producir una narrativa que nos hable a todos, sino que a todos y a todas, sino que esa narrativa pueda ser apropiada por la sociedad y que mañana nos digan que hubo violencia sexual en el conflicto y que no diga como pasa hasta ahora pasa, que digan que es que las chicas se ofrecían a los paramilitares y que por eso había violencia sexual, que no era violencia sexual, sino que eran las chicas que les interesaban las armas, que hasta hace muy poco y sigue siendo el argumento, digamos, que desconoce la violencia sexual. Entonces creo que ese es el reto de Colombia, esos dos retos, si se quieren, esos dos niveles, muchos otros probablemente, pero creo que esos son. Yo subrayaría también dos retos. Por un lado, pues hay unos sectores que están en el poder y que tienen responsabilidades en lo sucedido, digamos, por sus relaciones con el paramilitarismo. Me refiero al uribismo en particular, donde hay unos sectores decentes y hay unos sectores que seguramente imaginan que Álvaro Uribe es un líder moral, ¿no? Pero también hay un sector delincuencial, como lo han subrayado varios investigadores, ligado al Centro Democrático, que ha participado en esas alianzas non sanctas, en las usurpaciones de tierras, en una serie de delitos en el apoderamiento de instituciones de la salud, que como lo confiesan muchas de estas víctimas en sus testimonios, pues eran el poder local, controlaban los hospitales, controlaban las instituciones locales. Entonces obviamente a muchos de estos sectores no les conviene que se conozca esa verdad. Y otro reto que es, digamos, que ha sucedido en todas las transiciones después de conflictos o después de dictaduras, es que hay una preocupación de que la verdad nos vaya a desgarrar como sociedad, ¿no? Pero yo creo que en eso la sociedad colombiana está avanzando en una gran madurez, ¿no? Respetando, por ejemplo, los silencios de las mujeres. Varias investigadoras,
la misma audiencia de Cartagena fue muy respetuosa en cómo pues pesa la vergüenza, pesan muchas cosas que generan silencios, que tenemos que respetar esos silencios, que esta verdad no se hace para estimular las venganzas ni la retaliación, sino para todo lo contrario, para favorecer formas de perdón, pero que tampoco podemos forzarlas, porque eso tiene que salir del corazón, para favorecer la construcción de comunidades del dolor, ¿no? Comunidades del dolor que nos van a hacer un mejor pueblo seguramente, ¿no? Nos van a hacer más solidarios a los colombianos y que, digamos, hay mucha generosidad, mucha disposición al perdón, mucha disposición a sanar el tejido social. Entonces yo creo que tenemos que ser claros en eso, porque algunos sectores están trabajándole a la memoria para desgarrar la sociedad, ¿no? Para favorecer los odios, y yo lo digo claramente, es el caso de Ervin Hoyos, es el caso de algunos personajes que estimulan la memoria, y lo dijo claramente María Teresa Ronderos recientemente en un artículo sobre la memoria selectiva, ¿no? Ciertas memorias selectivas para favorecer la retaliación y la venganza, y a eso me parece que no debemos jugarle. Bueno, la última pregunta que les quiero hacer es precisamente sobre este encuentro que hubo en Cartagena, que fue el primer encuentro por la verdad que realizó la Comisión de la Verdad, digamos, pues poniendo en evidencia los crímenes de violencia sexual hacia mujeres y hacia la comunidad LGTBI. Aparte de lo ya mencionado por ustedes dos, ¿qué otros mensajes salieron de ese primer encuentro y qué otros o qué aprendizajes pueden salir de ahí para futuros ejercicios? Yo, digamos, para nosotros en el marco del proyecto MENPAS participamos en el evento. Fuimos 3 personas, el profe Andrei y el colega Martín Suárez, que hacemos parte del equipo MENPAS, y quizás iniciar diciendo que ves el primer encuentro por la verdad que hace la comisión. Escogen Cartagena y escogen la violencia sexual en el marco del conflicto contra mujeres y población LGTBI, porque, como lo decía el padre de Rux en la presentación, pero se dijo permanentemente en el evento, la violencia sexual es una de las más invisibilizadas. El 90% de esa violencia sexual se ejerce contra mujeres, pero además el Caribe es la región donde más violencia sexual, según los datos que tenemos hasta ahora disponibles, se ejerció y todavía se ejerce tristemente en Colombia. Entonces fue un evento realmente muy difícil, fue un evento, como dice Fabio, que quiso construir, siento yo, esa comunidad de dolor y empatía muy fuerte, porque invitaron, hicieron un evento muy grande en un teatro en Cartagena, muy lindo. Yo creo que tenían por ahí unos 500 invitados, una gran proporción de ellas y de ellos eran víctimas directas. Y lo que compartieron, el evento se centró fundamentalmente en compartir los testimonios. Hubo reflexiones académicas, hubo momentos artísticos, pero el centro del evento era compartir los testimonios. Hicieron una cosa que yo creo que fue muy importante, que fue que tenían a las mujeres y a los hombres que en ese momento estaban preparados o quisieron contar su testimonio, lo pudieron contar, pero lo contaban, por ejemplo, de frente, pero también lo contaron de espaldas. Hicieron un trabajo muy juicioso con estas personas que fueron víctimas de la violencia sexual, para acompañarlas en su sanación, en poder decir lo que querían decir. Pero además testimonios que decidieron compartir se leían por terceras personas. Entonces eso fue a mí eso me tocó mucho. Era, por ejemplo, el profesor Gonzalo Sánchez leyó el testimonio de una niña y era muy duro porque, claro, al profe mismo se le quebraba la voz leyendo el testimonio. Entonces hay una empatía distinta, digamos, oír a las personas directamente contar el testimonio es muy doloroso, pero también oír a ese tercero contarlo le da otro nivel muy lindo. Entonces yo siento que para mí el evento fue muy importante porque es un evento hecho para las víctimas y el evento se llamaba Mi cuerpo dice la verdad. Es un evento que tenía fundamentalmente el propósito del reconocimiento, de decirle a las personas, yo creo que tu cuerpo dice la verdad, yo creo que lo que tú viviste no puede ser cuestionado. Y yo creo que ese mensaje se logró transmitir. Y esta comunidad del dolor, que me parece muy valioso, que dice Fabio, también se construyó. Yo creo que el evento
el 90% del evento éramos todos y todas los participantes pues llorando, porque los testimonios son muy duros, son muy, muy duros. Y entonces yo espero que eso haya servido para las víctimas que participaron, que se sientan ese reconocimiento de estamos contigo. Yo sí creo que las grandes tragedias de Colombia, quizás Fabio también lo situó, es que hemos estado de espaldas al dolor de la gente, y cuando llega una víctima, un desplazamiento, le cuestionamos de que será que sí lo desplazaron, o llega una mujer que sufrió violencia sexual, siempre preguntamos si era que tenía una faldita demasiado corta, o a la población LGTBI que sufrió violencia también sexual, queda la duda de si no era que se lo merecían, porque efectivamente el correctivo se debe haber hecho. Entonces hemos sido una sociedad que ha estado a la espalda, obviamente promovido por medios de comunicación, sistemas educativos que no han ayudado a que podamos ver de frente el dolor que hemos sufrido. Entonces yo creo que esos eventos, ese propósito, digamos, de reconocer el dolor y no cuestionar a las víctimas, creo que es muy importante, y creo que haber empezado con ese evento en Cartagena, en ese tema, es muy, muy valioso, y realmente hicieron un trabajo espectacular. Y algo también frente a los que piensan que frente a las versiones de que la Comisión de la Verdad y el sistema de justicia transicional es un sistema de bolsillo de las FARC, pues ahí hay una memoria muy plural de los perpetradores, ¿no? Con pelos y señales, las mujeres relataron las historias, también yo diría historias muy duras y muy tristes, como la persona que se refirió a que ella tenía un cáncer en el alma. Otras historias más resilientes, más de personas que fueron capaces de darle la vuelta a sus tragedias y a sus traumas y recomponer los proyectos de vida. También subrayar el papel del arte ahí, el papel de las cantadoras, que fue muy importante porque introducen el horizonte de optimismo, de recuperación de la alegría, y también pues las mujeres cuentan mucho cómo eso ha podido ser, porque hay un tejido social de apoyo, ¿no? De nuevo la idea de comunidades del dolor que han favorecido los procesos de resiliencia. Bueno, muchas gracias a ambos. A ti muchas gracias por habernos invitado, y aquí estaremos para conversar en otra oportunidad.